Señor nos creó? Es una de las preguntas más difíciles que una persona puede responder. No voy a hacerlo ahora, pero seguramente si yo tuviera la oportunidad de pasar acá, de entregar este micrófono y te dijera, bueno, ¿por qué crees tú que Dios te creó? ¿O para qué crees tú que Dios te creó? Pensarías en mil cosas y tu respuesta no sé cuál sería. No sé además si sería acertada. Porque como te digo, es una de las preguntas más difíciles de responder. Porque muchas veces nosotros no sabemos para qué el Señor nos creó. Y si lo sabemos, entonces lo hemos olvidado. Lo hemos olvidado conscientemente. Porque el afán, lo que muchas veces el mundo nos vende, hace que olvidemos con mucha facilidad lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces la necesidad se convierte en algo muy importante. El poder suplir para nuestra familia se convierte en algo muy importante. El darle educación a nuestros hijos se convierte en algo muy importante. El poder disfrutar la vida se convierte en algo muy importante, aunque vengamos a lugares como estos o digamos que somos cristianos. Se convierte mucho más importante otras cosas que hacemos y no lo que el Señor quiere hacer por medio de nosotros. Yo tengo que empezar con esto porque Dios no te creó para lo que tú piensas. Dios te creó porque tiene un plan, un propósito en tu vida. Y aunque suena como a frase de cajón, aunque suena como a algo que ya hemos escuchado antes, pronto por boca de este predicador o por boca de mi esposa o lo escuchaste en algún otro lugar, aunque ha sido reiterativo, la verdad es que Dios te creó para algo. No tendría sentido la salvación que el Señor nos ha otorgado si no entendemos el propósito. Voy a repetir una vez más. No tendría sentido la salvación que Dios ha otorgado a nuestras vidas si no entendemos el propósito por el cual hemos sido salvos. ¿Qué tiene que ver el propósito con el cual hemos sido formados? Para algo nosotros fuimos formados. Entonces, hay cosas que estamos haciendo hoy que son provisionales, transitorias, que tienen un tiempo de caducidad, pero que precisamente ese tiempo expira, o sea, se tiene que acabar. Y que es algo transitorio que nos va a llevar a un propósito, a un destino, a algo que el Señor quiere hacer por medio de nosotros. Y la pregunta es, ¿qué? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Qué es lo que Dios piensa hacer por medio de ti? Y aún la pregunta más difícil de responder es, ¿será que Dios lo está haciendo? ¿Estoy en el proceso con Dios? ¿O definitivamente estoy haciendo otras cosas que nos suman a ese propósito? Isaías 61, del 1 al 3, dice lo siguiente, es una palabra que ya hemos escuchado antes. Dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Dice, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Aquí la palabra pobres no tiene que ver solamente con las personas que tienen escasos recursos, sino con aquellos que son pobres de espíritu. Es decir, que les hace falta conocimiento de Dios. Dice, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Si tú no habías escuchado qué Dios piensa hacer contigo, ni a dónde Dios piensa llevarte, este pasaje tiene mucho para decirte hoy. Este pasaje es para que se convierta en ese manual que tú necesitas leer todos los días, en ese manual de instrucciones, porque estoy seguro que cada día Dios te hablará de una forma diferente por medio de su Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu de Dios está sobre ti, es porque te ha sellado y te ha sellado con un propósito. Es porque el Espíritu Santo te ha ungido con un propósito de poder llevar las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿A qué se refiere la palabra cuando habla de buenas noticias? ¿Cuál es la mejor noticia que puede recibir una persona de parte tuya?
¿Cuál es la mejor noticia que puedes recibir? ¿Que te va bien en la vida? ¿Que eres un buen profesional? ¿Que eres un buen padre? ¿Que eres un buen hijo? ¿Que eres un buen esposo? ¿Que eres una buena esposa? Yo no creo que esa sea una buena noticia que pueda transformar la vida de una persona. Yo creo que tiene que ir más allá. Además, creo que es el resultado, esto es el resultado de poder someternos a Dios y de someternos a su voluntad. Es inevitable que sometido a Dios, Dios se encargue de emparejar todo aquello que está como desnivelado en nuestras vidas. Eso va a pasar, pero eso no se convierte en una buena noticia. Y fíjate que te he hablado de que nosotros tenemos que ser unos buenos mayordomos, tenemos que ser buenos administradores, tenemos que dar buen testimonio con nuestra vida, pero ese sigue siendo el resultado de la obra de Dios, entendiendo que yo tengo que ser un instrumento de bendición, tengo que ser un instrumento en las manos de Dios. Dios te ha ungido y te ha llenado para llevar las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? La mejor noticia que tú puedes darle a alguien, ¿cuál es? Salvación. ¿La salvación de qué? Ajá. ¿Y de qué te salvó? ¿De qué? Pastor, pues me salvó. Sí, pero ¿de qué te salvó? Uno solo. Levante la mano uno solo. Así es más difícil. Claro, porque todo el mundo hablan hasta en árabe. Uno no entiende en arameo. Pero es porque todos juntos empiezan. Uno solo, levante la mano, me salvó de tal. Nos salvó de la antigua manera de vivir. ¿Alguien puede ser un poco más específico? Ajá, dígame, señora. ¿Se está acercando? ¿Alguien más? De la condenación eterna. Hay vida eterna y hay condenación eterna. Poco se habla en la iglesia de esto, pero las buenas nuevas tienen que ver con esto, tienen que ver con la salvación de las almas. Entonces, si yo entiendo que soy salvo, yo creo que lo he dicho antes, he tenido la oportunidad de decirlo antes, si yo entiendo que soy salvo, en mí hay una necesidad urgente para que otras personas puedan recibir la buena noticia de la salvación. Esa es la mejor noticia que podemos darle a alguien. El problema era algo que yo comentaba el domingo. El problema es que la gente ya conoce nuestra religiosidad. Ya la gente conoce las formas que nosotros utilizamos para poder predicar las buenas nuevas. Y permítame cogerlo entre comillas, porque es que nosotros necesitamos entender cuál es la buena noticia que estamos predicando. Cuando nosotros la entendemos, nosotros somos insistentes, perseverantes, estratégicos, astutos, sagaces para poder predicar este mensaje. ¿Por qué? Porque nos hace falta muchas veces esto. Va mucho más allá de decir, mira, busca a Cristo, conviértete porque te vas a ir para el infierno. Va mucho más allá de eso. Yo recuerdo antes de conocer del Señor que así era que se predicaba. Entonces la gente se acercaba a Dios porque de alguna manera entendía que el infierno se iba a encargar de traer juicio a su vida, o que Dios era ese Dios que se iba a encargar de traer juicio a su vida, y la gente se convertía por miedo, por si las moscas. Entonces, no, yo a morirme no, yo mejor le hago caso a Dios porque qué tal morirme y tal. Entonces llevaban una relación con Dios que generaba una obligación, y lo hacían por miedo y seguían a Dios por miedo.
Entonces, tarde o temprano, cuando colocamos cargas de miedo en nuestra espalda, eso lo que hace es agotarnos, cansarnos, porque realmente no es una buena motivación seguir a Dios por miedo, seguir a Dios por obligación. Estar aquí, por ejemplo, en un lugar como esto debe ser un deleite para ti. Tener tiempos de oración y de comunión con el Espíritu Santo debe ser un deleite. Tener tiempos de adoración debe ser un deleite. ¿Por qué? Porque cada vez que tú tienes la oportunidad de hacer cosas como esta que te estoy mencionando, tú recuerdas, es que Dios me salvó. Es que Dios me dio vida eterna. Es que Dios es maravilloso conmigo. No porque me da o porque me deja de dar. No, es porque Dios me salvó. Dios me salvó y Dios me justificó por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Y eso me hace prepararme para poder predicar las buenas nuevas. Entender que he sido ungido, sellado con el Espíritu Santo para poder manifestar el reino de Dios y su justicia con todo lo que yo haga. Absolutamente con todo. Sin religiosidad. Sin tener que pegar bibliazos por ahí por donde vamos caminando. O tratar de enseñar a la gente por obligación que debe seguir a Cristo, que debe seguir a Cristo. Hoy tenía una conversación con mi esposa que tiene que ver con un gran hombre de Dios y con su hijo que anda con pensamientos de personas ateas, ¿no? Tiene ese conflicto interno. Y yo le decía, entiendo por parte a este gran siervo de Dios, porque muy seguramente no quiere que su hijo siga a Dios por seguirle. Es un riesgo que él pueda decir, bueno, ok, tú mismo te darás cuenta si Dios es real. Es un riesgo esto. Pero a la vez lo entiendo porque muchas veces damos por sentada las cosas. Ese pasaje que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, ha sido una justificación de muchos cristianos para poder decir, basta con mi oración se convierte en mis hijos, con mi oración se convierte en mi esposo, con mi oración se convierte mi familia, porque la palabra dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, cuando este predicador decía, o más bien expresaba que él había entregado o soltado a su hijo para que él pudiera escudriñar, buscar, indagar, estudiar si realmente Dios era real, era un riesgo. Yo le decía a mi esposa, es un riesgo, pero lo entiendo. Él quiere que ese muchacho tenga sus propias experiencias con Dios, que se haga preguntas, ¿Dios sí es real? ¿Dios sí existe? ¿Dios realmente es todopoderoso? ¿Verdad que todo lo puede? Y que no se nos convierte en frases repetitivas, porque aquí podemos llegar a un lugar como esto y tú puedes entrar por esa puerta. Yo te puedo decir, Dios es bueno, y tú, amén. Dios es fiel, y tú, amén. Y son solamente palabras. Muy dentro de ti, tú dices, ¿sí será fiel? ¿Sí será bueno? Dios de verdad todo lo puede. Si mi oración ha venido siendo estos últimos tiempos, Señor, haz esto, haz esto, haz esto, y yo veo que Dios no hace nada. O en algún momento estuviste en un hospital o un familiar tuyo estuvo en un hospital pasando por una situación bastante difícil y oraste, tu mejor oración fue esa, te humillaste, lloraste, dijiste, Señor, yo sé que tú todo lo puedes, sánalo o sáname. Y resulta que no pasó. Dios todo lo puede y tú, amén. En el fondo dice, pero no lo pudo todo. Pero no lo ha podido. Y empiezas, no lo exteriorizas, porque no lo exteriorizamos. Aquí todos somos buenos cristianos, ¿verdad? Esto no nos gusta hablar. No nos gusta hablar que dudamos de Dios, que dudamos del poder de Dios. Pero la realidad es que sí lo hemos hecho. La realidad es que sí hemos dudado. Y cuando nos acostumbramos a fingir, cuando nos acostumbramos a decir como los demás, amén, quizás ese amén de algunos sí realmente confirma que aman a Dios y que entienden que Dios todo lo puede, pero ese amén tuyo es como, bueno, si él dijo amén, pues yo digo amén. Quedó mal, imagínate, digo amén yo y al lado está, después dice que yo no dije amén, que soy, no, ¿qué dirá la gente? ¿Verdad? Se pasa el tiempo y tenemos muchas preguntas que no tienen respuesta.
que preferimos no tocar estos temas. ¿Por qué? Porque hacen que de alguna manera nosotros dudemos si realmente Dios todo lo puede. Entonces, este predicador o este salmista dijo que él mismo lo experimente. Experimente si realmente Dios es real. Y ahorita el pelado tiene un conflicto interno impresionante. Yo no voy a juzgar, siquiera voy a dar nombres, no voy a juzgar las decisiones que toman las personas muchas veces, pero sí genera un riesgo. Genera un riesgo. Que nosotros como padres podamos permitirle a nuestros hijos que decidan a quién seguir y a quién no. Que tengan un mar de dudas y que puedan nutrirse de muchas cosas que no necesariamente pueden hacer que tú te afirmes en Dios, sino que te pueden hacer dudar de Dios. Por eso el libro que colocas a leer a tu hijo es importante. Los programas que permites que tus hijos vean son importantes. El manejo del celular y de las redes sociales en tus hijos es muy importante. Que tus hijos puedan acercarse a ti, te puedan decir, mamá, me está pasando esto, mamá, me pasa esto otro, mamá, mira, vi a dos niñas besándose, vi a dos niños besándose, que tú puedas sabiamente darle un consejo, hablarle sin que esto pueda generar que tú estás acusándolos o señalándolo, es muy, pero muy importante. La comunicación es importante y la comunicación que tengas con tus hijos es fundamental. Tienes que estar atento, tienes que estar alerta, pero sobre todo ellos tienen que ver que tú realmente estás afianzado en Dios. No sirviéndole, aunque servirle es importante. No sirviéndole solamente, sino que ellos puedan ver que tú tienes una vida de oración, que tú tienes una vida de comunión, que tú oras en familia, que promueves esos espacios, que adoras en familia, que haces muchas cosas en familia. Eso es fundamental. Y que eso no sea una carga, sino que sea realmente algo que nazca desde tu corazón. Eso les va a impactar. El cómo tú trates a tu esposa, el cómo le hables a tu esposa, el cómo le hables a tu esposo, eso les va a impactar. El que seas una persona íntegra, eso les va a impactar. Que no tengas que estar escondiéndote de nadie. Dile que no estoy. Todas esas cosas hacen que ellos cuestionen muchas veces nuestro evangelio. Porque tú ya decidiste estar acá. Y cuando hablo de estar acá, hablo de poder decidir por Cristo. No hablo de un lugar. Y si tú decidiste eso, tienes que ser consecuente con las decisiones que has tomado. Tienes que ser consecuente porque ellos se dan cuenta absolutamente de todo. De todo se dan cuenta. Hace unos días mi hijo se acerca y me dice, papá, voy a omitir el nombre. Franciscoli es cristiano. Yo, ¿por qué, hijo? Papá, porque lo escuché decir un poco de vulgaridades. Papá, hijo, él está en un proceso. Está en un proceso. Me tocó dejarlo ahí bien, ¿no? Pero él está en un proceso como lo estamos todos. Lo importante es que tú aprendas a tomar lo bueno de las personas. Que puedas entender que tu proceso es diferente al proceso de algunas personas. Hay unos que están empezando, y hay unos que definitivamente Dios está trabajando en sus vidas, pero que todo tiene su tiempo. Pero se dan cuenta de todo. De todo se dan cuenta. Y así como nuestros hijos, la gente también se da cuenta absolutamente de todo. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, muy cautelosos en la forma en la cual nosotros decimos que Cristo está en nuestro corazón o que le seguimos al Señor. Tenemos que ser muy cautelosos. Tenemos que dar buen testimonio, siempre, en todo momento. No tener cuentas pendientes con la gente, no tener deudas con las personas que no hemos pagado y que ni siquiera tenemos la disposición de pagar. Todo eso hace que nosotros demos mal testimonio o que no sea creíble lo que nosotros hagamos. Entonces, entender que somos ungidos por el Espíritu Santo nos hace entender también que hay un propósito que Dios quiere cumplir por medio de nosotros, que tiene que ver con la necesidad que tienen las personas de conocer de Cristo, de recibir la salvación.
Va mucho más allá de las necesidades que nosotros tengamos, de las necesidades que podemos estar teniendo en estos momentos, de lo que te hace falta. Va mucho más allá. El propósito de Dios va mucho más allá. ¿Qué te hace falta hoy? Eso lo has colocado como excusa muchísimo tiempo para decir, no puedo servirle a Dios. Cuando Dios arregle mi vida, entonces sí le sirvo a Dios como tiene que ser. Cuando Dios arregle mi matrimonio, entonces sí hago lo que Dios me está pidiendo que haga. Y somos aplazadores crónicos del propósito de Dios en nuestras vidas porque estamos enfocados en lo que nos hace falta. Siempre, siempre nos va a hacer falta algo. Siempre. El que anhela un carro porque tiene una moto, cuando tiene el carro quiere un mejor carro. Después compras ese carro y quieres uno mejor. Te quieres pasar a camioneta, después avión, después y así. Somos insaciables. Porque siempre nos va a hacer falta algo. Es aquel que vive en una casa arrimado, ¿sabes? Quiere casa y se conforma en ese momento con cualquier cosa. Y recibes una casa de 43 metros cuadrados. Y cuando estás en tu casa dices, Dios, gracias, pero ves al vecino que tiene una casa de 67 metros cuadrados y dices, ahora quiero esa casa. Y después te pasas por una casa más grande y ahora quiero otra casa. Y siempre quieres más. Pero la verdad es que somos insaciables en ese sentido. Así pasa con Dios cuando tenemos que servirle. Señor, arregla esto. Y si lo arreglas, entonces sí. Dios permite que tú puedas recibir esa bendición. Y después, Señor, bueno, esto ha sido bueno. Ahora sí te voy a servir con todo. Se nos olvida y ya tenemos otra necesidad. Ayúdame con la universidad, Señor. Cuando termine la universidad, uy, Señor, te prometo, y hablan en lengua y todo, yo te prometo que te voy a servir, Señor. Termina la universidad, bravo, el diploma, Facebook, todo, la fotico, tal, bien chévere. Y después, bueno, Señor, ahora me quiero especializar. Ahora me quiero especializar. Y cuando me especialice, ay sí, Señor, de una. Ay sí, de una, voy para esa. Te sirvo como tú quieres, Señor. De verdad, eso es lo que va a pasar. Listo, bueno, aquí tienes la especialización. Ahí está, especializado. Bueno, Señor, mire, imagínate, yo soy un profesional especializado. No es cualquier trabajo el que tengo que hacer. Señor, ayúdame a conseguir un buen trabajo. Porque eso es lo que yo necesito. Entonces conseguir un buen trabajo se convierte en una necesidad. Dice, y cuando consigue ese trabajo, Señor, yo te prometo que te voy a servir. Y Dios... listo, bueno, ok, perfecto, consigue el trabajo. Gracias, Señor, qué trabajo el que me diste. Vienen, cogen el micrófono en este tiempo en la iglesia. Dios ha sido bueno. Mira, yo le pedí a Dios esto, me lo dio, le pedí esto, me lo dio, le pedí esto, me lo dio. Mira, y ahora tengo un trabajo donde me estoy ganando 15 millones de pesos quincenales. ¡Qué bendición! Pues claro, pues tienes un buen empleo, ¿verdad? Pero entonces ya resulta que no tienes tiempo para servirle. Porque tienes muchas cosas por hacer. Y vas aquí y vas allá. Y el único día libre que tienes es el domingo. Pero como es el único día libre que tienes después de jornadas extenuantes de trabajo, pues imagínate, o sea, pastor, usted debería entenderme, o sea, mi trabajo es muy, muy fuerte y el jefe que tengo, entonces el jefe se te convierte en un problema y entonces no puedes ir a la iglesia porque también te quieren poner a trabajar los domingos, porque una cosa y la otra, y siempre vives diciendo, Señor, solucióname para poder servirte. Y se pierde, o se está perdiendo lo que Dios quiere hacer por medio de ti, porque tú estás ocupado con otras cosas. Cuando tú escuchas una palabra como esta de que el Espíritu del Señor soberano está sobre ti, que te ha ungido el Señor para llevar buenas noticias a los pobres, ¿a qué pobres le estás llevando buenas noticias? ¿Qué pobres de espíritu? ¿Cómo estás viendo la necesidad de las personas que no tienen a Cristo en tu vida? ¿Qué estás haciendo para que el reino de Dios se manifieste a través de ti? Todo este tiempo el Señor me ha venido hablando de eso. Prepárate, párate, está dispuesto. Voy a colocar personas que tú ni siquiera te imaginas, pero que tienen mucha necesidad. Necesito que entiendas lo que quiero hacer por medio de ti. Y dile a ellos que necesito que entiendan lo que quiero hacer por medio de ellos. Y decía el domingo, hay mucha gente que se está perdiendo a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la asignación que Dios tiene para nuestras vidas. Queremos que Dios antes solucione todo. Mientras nos quejamos por cada situación que vivimos. Y el propósito de Dios
¿Qué pasa con lo que Dios ha dicho que va a hacer por medio de ti? ¿Qué pasa? Más que una palabra profética que has podido escuchar donde has temblado, te has caído, te has reído, has llorado. Esa palabra profética tiene que hacerse realidad en tu vida. Y eso no pasa como por arte de magia. Eso no son chispitas de magia que caen encima de ti que, wow. ¿Tú te acuerdas cómo? Yo me acuerdo, por lo menos yo vi esos muñequitos, ¿no? Donde la princesa no era princesa, sino que era como la sirvienta del castillo. ¿Verdad? Y venía una hada madrina y le hacía cipote vestidos, tacones, no sé qué, y venía un rey de allá, de por allá, y ya se convirtió en rica la princesa. Tenía hijos bonitos, azulitos. Yo tengo que decirte que esos eran los muñequitos que yo me veía. No sé si pueda pasar contigo, la verdad no sé, depende de tu fe. ¿Sabes? Pero por lo general, Dios no obra así de esa manera. ¿Sabes? Dios progresivamente nos va mostrando qué piensa hacer con nosotros, pero tenemos que estar dispuestos a que eso pase. Entonces, para cumplir con la asignación de Dios debemos entender algo. Y es que la iglesia debe estar, cuando hablo de iglesia hablo de ti. Es que el Hijo de Dios, voy a ponerlo así en estos términos, el Hijo de Dios necesita estar preparado para ser usado por Dios. Repite conmigo, preparación. Tú tienes que estar preparado, tú tienes que estar capacitado. Y voy a hablarte primero de la parte secular. Porque nosotros no nos cuesta nada, por ejemplo, cuando tenemos o estamos en un trabajo, no nos cuesta nada poder recibir ese tipo de capacitaciones, ¿verdad? Nuestros jefes nos dicen, necesito que vayas a tal capacitación para que eso te haga una persona más diestra en tu trabajo, para que puedas desempeñarte de una mejor manera. Y nosotros, bueno, aunque no queremos ir muchas veces porque no nos gustan las capacitaciones, vamos y nos sentamos, escribimos, nos enseñan. ¿Por qué? Porque necesitamos ser eficientes en nuestro trabajo. Nuestro empleador quiere que seamos eficientes en la forma en la cual nosotros nos desempeñamos en la labor que tenemos como asignación. Un cristiano también necesita tener capacidad. También necesita ser capacitado, estudiar la palabra. Yo felicito a todos aquellos que han estudiado los 4 módulos y que están en el Instituto Teológico. Yo los felicito de verdad. Y los felicito porque es necesario el conocimiento. El conocimiento te da capacidad. Y a la vez aprovecho para aquellos que no han hecho el discipulado. Por favor, anótense con la pastora y hagan el discipulado. Aprendan de la palabra. Capacítense para que puedan entender lo básico, por ejemplo, en el discipulado, salvación, oración, lectura de la palabra. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come? Ordenanza. ¿Qué es el diezmo? ¿Qué es la ofrenda? ¿Qué es la primicia? Todo eso lo aprendemos ahí. ¿Qué fue lo que dijo? Sí, así hay gente dentro de la iglesia. Es desafortunado. Pero cuando tú lo escuchas así, es gente con falta de capacidad. Aquellos que levantan las manos y dicen, Señor, lléname de ti. Tú ni sabes, no tienes ni idea de lo que estás pidiendo. A pesar que nosotros lo cantamos, pero ¿tú sabes qué significa ser lleno del Espíritu? Es que el Espíritu Santo te llena porque entiende que tú tienes capacidad para poder dar. Eso es la llenura del Espíritu. Te no estás pidiendo cualquier cosa. Entonces hay gente que es como un vaso de agua, ¿verdad? Llevaron un vaso de aquí, que habían 2. Está adentro. Ahí está. La llenura, este es un vaso lleno y este es un vaso vacío. Entonces, cuando nosotros le decimos al Señor, perdone que sea tan específico, pero a mí me gusta enseñar así. Cuando nosotros decimos al Señor, Señor, lléname. Si el vaso está roto y yo lo intento llenar, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Se bota. Y yo aprendí algo, de que Dios no desperdicia nada. Dios no desperdicia nada. Entonces, cuando nosotros decimos, Espíritu Santo, lléname, Señor, aquí estoy para que me llenes, tú lloras, ¿verdad? Te quieres desmayar, te caes para atrás y tú crees que estás recibiendo llenura del Espíritu.
Pero el Espíritu te puede estar tocando y no quiere decir que te esté llenando. Porque hay gente que no tiene la capacidad para ser lleno del Espíritu. ¿Cómo te das cuenta? Porque cuando sale a la calle es uno más. ¿Cómo tú sabes si has sido lleno del Espíritu? Porque tú sales a la calle y eres una persona totalmente diferente. Es decir, sales a dar de lo que has recibido. Pastor, yo llegué a la iglesia, yo vine mal geniada. Y cuando llegué muy mal genio. Y salí tranquila, salí llena del Espíritu, ¿verdad? No, tú recibiste un toque del Espíritu. Pero si tú no sales de aquí a poder declarar o proclamar la buena nueva a aquellos que tienen necesidad de Cristo, que no conocen de Cristo, no has sido lleno por falta de capacidad. El Espíritu Santo te ve y dice, suena despectivo, pero Dios es un Dios responsable. Dios es un Dios responsable. Dios no va a darle poder a alguien que no tiene la capacidad para poder administrarlo. Los dones, todo lo que Dios coloca en nuestra mano es por capacidad. Y aplica para todo, absolutamente para todo. Ay, Señor, dame un trabajo donde pueda ganar más dinero, pero el que tienes no lo administras bien. Te vuelves loco. Tienes 500,000 y crees que tienes 20 millones. Y sales a comprar de todo porque son 500, son 500. Papá, 500 no son nada. 500 no es nada, administralos bien. Son 500 para 30 días, se convierten en poco. Porque son matemáticos, 500 entre 30, ¿cuánto te da? ¿Cuánto? ¿Matemáticos? Jame, él, Dan. Vamos con la calculadora, vamos con la calculadora. 16,000 pesos. ¿Cuánto vale una libra de carne? Justo tiene. ¿Ya te das cuenta que 500 no son nada? 500 no es nada, tienes todos los billetes justos, pero en realidad son 500 para el mes. ¿Verdad? Tienes que aprender a administrar los recursos que tienes. ¿Oído acá? ¿Oído acá? Tienes que aprender a administrar los recursos que tienes. Porque no son ni 100 millones ni 200 los que tienes, ni aunque los tuvieras. Tienes que aprender a administrar los recursos. Así es también con el poder. Porque si Dios nos da mucho más de nuestra capacidad, vamos a hacer daño con lo que Dios nos da. Nos vamos a hacer daño a nosotros y vamos a hacerle daño a las demás personas. Entonces, para cumplir esa asignación, la iglesia necesita estar capacitada, aprender de Dios y que Dios realmente es lo verdadero. Dios es un Dios verdadero. Eso tenemos que aprenderlo. ¿Qué significa que Dios es el Dios verdadero? Porque hay otros que son falsos. Y Dios, como Dios verdadero, es un Dios de amor, es un Dios de perdón, es un Dios de restauración. Esto es lo que Dios es realmente. Dios es bueno, en Él no hay maldad. Y la palabra enseña los atributos de Dios. Dios es fiel, Dios es misericordioso. Eso es lo que es Dios. Y cuando nosotros conocemos y aprendemos de quién es Dios, jamás hay dudas de Dios en nosotros. Podemos estar pasando por lo que sea. Job nunca dudó de Dios a pesar de que no le conocía a profundidad. Nunca dudó de Dios y nosotros no hemos pasado ni por la mitad de lo que pasó Job. Job sí que era un hombre que Dios podía sacar pecho por Job. Y a pesar de eso permitió que le pasara todo lo que le pasó. Tú conoces la historia. Y fíjate, a pesar de eso, Job nunca renegó. Job nunca habló mal de Dios. Job nunca se expresó mal de Dios. Jamás lo hizo. Nosotros nos puede pasar una cosita así chiquitica y ya estamos dudando de Dios. Pero es porque no le conocemos. No le conocemos. O al menos no le conocemos lo suficiente. Porque no hemos estado expuestos a la gloria de Dios. Y Dios sí lo hará. Cuando hay dudas de que Dios lo puede hacer, es porque no lo conocemos. Aunque hemos escuchado muchas veces que Dios es poderoso, que Dios abrió el mar rojo por allá, que Dios utiliza
David, que utilizó a Salomón, que utilizó a no sé qué. La verdad es que a nosotros nos ha tocado, o nosotros no nos ha tocado, o no hemos experimentado más bien el poder de Dios. No basta solamente con que tú leas la palabra y te des cuenta todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. No basta solamente con eso. Algo Dios tiene que hacer en ti. El poder de Dios se tiene que ver reflejado en ti. A mí me encanta cuando yo tengo la oportunidad de escuchar a las personas, oh, que yo pasé por esto, que pasé por lo otro, y Dios hizo esto, a mí eso. Dios sigue siendo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Dios es un Dios poderoso. Pero tú no te das cuenta, hay personas que no tienen nada que contar. Nada. Habla ahí de algo que Dios hace contigo. Dios hizo conmigo. Ay, pastor, me da pena. Así sí, sin micrófono, pastor, sin micrófono. No pueden decir más que Dios me dio el desayuno y está bien. Dios te permitió almorzar, está bien. Dios te permitió comer, está bien. No, yo no sé, eso es como que descienda maná del cielo y que se alimente el pueblo de Israel. Es poderoso, ¿sí o no? Y Dios lo hace. Testimonio de Racamandaca. No. ¿Acaso nosotros adoramos a un Dios pequeñito? Poderoso, ¿no? No, entonces tú tienes que tener algo. Levanta la mano los que están llamados a predicar. Levanta la mano. Cuando tú pases acá, tienes que saber que tú tienes que predicar de un Dios poderoso. ¿Sabes? Chévere que tú puedas decir, se abrió el mar rojo. ¿Se acuerda de la historia que se abrió el mar rojo? Sí, se abrió el mar rojo. ¡Wow! Fue tremendo. Una pared de agua acá, otra pared de agua y ¡pum! Pasó el poder. Bravo, sí, Dios es poderoso, pero cuéntame, ¿qué te pasó a ti? ¿Cuál es tu mar rojo? ¿Es tu mar rojo? Gente que le hace falta experiencias. Para que tengan experiencias poderosas con Dios. Está bueno, ya estaban en la crisis algunos, ¿no? Eso es lo que se necesita. Aquellos que dicen, ay Señor, que se vaya la crisis. Señor, ya, los problemas que se vayan, Señor. Que se vayan las circunstancias difíciles. No, las circunstancias difíciles son para que puedan ocurrir los milagros de Dios. Señor, dame más. Dame más. Eso es lo que debería pensar, pero ¿quién ora por más? ¿Quién? Nadie. Nadie ora por más. A ti te basta y te sobra con lo que estás viviendo ya. No, pastor, tú no se imagina. Tengo todas juntas, las tengo. En tercer lugar, ser disciplinados. Disciplina. Hombre, necesitamos ser disciplinados. Para ser disciplinados necesitamos ser ordenados. Administrar bien nuestro tiempo. Porque es mentira. Es que no tuve tiempo. ¿Usted ha escuchado eso? La frase más mediocre que se ha escuchado dentro de la iglesia. No tengo tiempo. No tuve tiempo. Tú tienes el mismo tiempo que tiene todo el mundo. ¿Alguien aquí tiene 26 horas? ¿Alguien aquí tiene 15? ¿Tienes tiempo? ¿O es que estás durmiendo mucho? Estás levantando muy tarde y por eso el tiempo no te rinde. Pero hay tiempo. Hay tiempo para todo. Eclesiastés 3, te lo puedes leer todo el capítulo completo. La Biblia dice que hay tiempo. Es muy difícil que una persona sea disciplinada si no sabe administrar su tiempo. Muy difícil. Muy difícil. Hace poco hablaba con un amigo y le decía, mira, hay muchas más cosas que Dios quiere hacer por medio de ti. Y hay muchas más labores que te quiero asignar, pero no puedo. Porque lo que te he asignado hasta ahora, intermitentemente lo has cumplido. Hay veces que sí, hay veces que no. Entonces, no te puedo dar más. Quisiera darte más, pero no puedo porque no puedes con lo que te estoy dando ahora. Yo creo que así obra Dios con nosotros. Así obra Dios con nosotros. Entonces, te voy a contar de mí, para no hablarte de nadie. Yo sé Dios qué es lo que piensa hacer en la iglesia.
¿Y a dónde piensa llevarnos? Sé Dios que va a ensanchar nuestro territorio porque es una palabra que Dios nos entregó. Pero si su pastora y su pastor no se capacitan y no capacitan a los que están por debajo de ellos, entonces no va a venir el crecimiento. Porque Dios ha dicho lo que va a hacer, pero necesita que nosotros podamos entender que eso que va a hacer requiere de capacidad. Porque es muy fácil decir, ay, nos vamos a ensanchar a la derecha, a la izquierda, para arriba, al norte, al sur, vendrán del oriente, del occidente. Eso suena muy bonito. Eso suena chévere. Pero si tú como pastor no sabes pastorear 150 personas, no vas a pastorear 300, ni 400, ni 500. Es mentira. Si no empiezas a hacer los cimientos desde ahora para ese crecimiento, va a pasar. Va a ocurrir. Te quedas ahí sentado sin hacer nada. Tú no oras, tú no lees, tú no haces nada. ¿Qué crecimiento va a venir para ver? No va a venir ningún crecimiento. Si no sacamos tiempo para poder discipular, si no sacamos tiempo para poder adiestrar, si no sacamos tiempo para poder delegar, si no sacamos tiempo para dar instrucción, para decir, mira, esto es lo que ocurre, si no generas un equipo por debajo de ti que te apoye, si no empiezas a trabajar con personas, para que esas personas puedan trabajar con otras, el crecimiento no va a venir. Se levantó el piano. ¿Qué falta? Entonces, ¿qué dije? ¿Ser qué? Disciplinado. La disciplina genera constancia, que tiene que ver con las personas que son estables, emocional, espiritualmente. Son personas estables. Pero eso lo genera disciplina. Todos los primeros de enero la gente siempre se propone algo. Este año se voy a leer la Biblia. Y voy a empezar por Génesis. 1 de enero, Génesis 1. 2 de enero, Génesis 2. Y así van. ¿Ya ves? Ya. Estamos aquí. ¿Qué mes estamos? Ahí quedó en Génesis 20. Tienes que, la disciplina muchas veces va a generar una obligación, un compromiso. Hoy me toca leer el pasaje. Estudias la palabra. Si dices que vas a terminar la Biblia en un año, entonces en un año tú terminas de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque eres disciplinado y la disciplina genera constancia y te hace excelente. Repite conmigo, excelente. Excelencia es fundamental. Fundamental. A los pelados de la alabanza yo cada vez les digo más, pila, que tenemos que pasar a un nivel mayor. Que tenemos que, y los reúno y les digo, pila, que vamos para arriba. Así que yo necesito que ustedes puedan estudiar, capacitarse, entender que deben ser mejores cada día. Abel, el mejor baterista, el señor Iván, el mejor pianista, la señora Ángela, la mejor pianista, Lady también la cogía. Bueno, pila, Lady, porque tú bueno ya. Así la cogía. Decía, bueno, ya tú estás cantando, ya pareces un pollo ronco. Ponte las pilas. Y la cojo en nivel mayor. Tienes que estudiar más, escucha más las canciones. Y la cogía. La pillaba a Dani, así no. Tienes que ponerte las pilas, vamos a darle. Y así. Y lo mismo Daniel también. ¿Por qué? Porque es necesario crecer. Si tú empiezas a hacer algo para Dios, tiene que ser con excelencia. Se tiene que notar la disciplina. Se tiene que notar. Es lo mismo en la forma de aquellos que predican. Tú tienes que cambiar muchas cosas. Tienes que ser autocrítico contigo mismo. Yo escucho la predica y digo, ¿qué es? A mí mismo. No, es que, ¿por qué tengo que hablar así? ¿Por qué no modulo bien? ¿Por qué me expreso así? Yo mismo. A mí nadie me tiene que dar garrote. Yo solito cojo el garrote y me doy. Duro, yo mismo. Frases, palabras, todo. Y siempre estoy pendiente. Y mi esposa me dice, papito, mi amor, mira, dijiste esto, Yo, ¿qué dije? ¿En serio? Puede ser increíble. Entonces, tú también tienes que tener personas que estén a tu alrededor que te digan, hey, ojo, esto no lo estás haciendo muy bien. Esto no lo estás haciendo muy bien. Aquí estás fallando. Mira, eso que dijiste estuvo barro. Estuvo barro. ¿Sí? Así no es.
Pero no nos gusta cuando nos dicen las cosas, no nos gusta. No nos gusta cuando nos dan una instrucción o cuando nos quieren corregir, no nos gusta. Y necesita ser corregido si quiere ser excelente. A nivel espiritual, la iglesia necesita aprender a discernir por medio del Espíritu Santo. Entonces hay una capacidad a nivel secular, por llamarlo de alguna manera, y hay una capacidad a nivel espiritual. Tú hace 10 años que conociste al Señor, ¿verdad? En ese momento no te dabas cuenta de nada a nivel espiritual. Ay, te asustabas cuando veías un demonio que salía por ahí de alguien. Cuando veías a alguien vomitando porque estaba recibiendo liberación. Y tú hacías así, ya ves. Pero tú en estos momentos ya tú tienes que estar en otro nivel, papi. Ay, pero si tú estás ahí orando de pronto y de pronto un grito por ahí, tú todavía te asustas, imagínate tú. ¿Eh? No, o sea, otro nivel. Y aquí hay gente que empezó sin reconocer nada a nivel espiritual. Y hay gente que antes de que pasen las cosas ya la perciben a nivel espiritual. Y dice, pastor, vamos a orar porque la vaina está un poquito pesada. Así, dale, vamos para eso. Pero ya perciben a nivel espiritual. ¿Tú no? ¿Qué es lo que está diciendo el pastor? ¿De qué? ¿Percibe qué? ¿Quién vino? Entonces debemos reconocer que hay un mundo espiritual. Y cuando reconocemos que hay un mundo espiritual, es porque nos hemos limitado al Espíritu Santo y nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo. Y cuando tenemos estas capacidades, tanto espirituales como seculares, estamos preparados para poder salir y proclamar las buenas nuevas. Eso es lo que ocurre. Poder ser instrumentos de bendición en las manos de Dios. ¿Hace cuánto que no bendices a alguien? De todo, ¿no? Que lo bendices realmente, no solamente con palabras, sino que lo bendices. En estos días veía una película que se llama Tan distinto como yo. ¿Quién se la ha visto? No solo, tú también. Se la recomiendo a ustedes que son los chicos Netflix. Tan distinto como yo. En vez de estar viendo una serie por ahí cualquiera. Esa hay un poco de serie, ¿verdad? Bueno, pon tan distinto, anota, tan distinto como yo. Y te la ves. Una historia chévere, bonita, ¿ya ves? Que toca fibra, sensible. Que trata de una protagonista que se llama Debbie. La protagonista se llama Debbie y su esposo que se llama Ron, pero no Ron del que toma. O sea, así es su nombre, Ron Hall. Entonces, él le es infiel a ella. Te voy más o menos a expoliar la película para que quiero generar una expectativa para que te la veas. Y ella le dice, bueno, yo para perdonarte tú tienes que servir conmigo. Y se van por un lugar donde les puede dar alimento a las personas que son indigentes. La serie es divina, hermosa, sí. Yo lloré. Ya ves, y el man ahí empieza a ver cosas que antes no veía. Y empiezas a darse cuenta de lo real que es la vida. Porque eran unas personas pudientes que tenían dinero y se dieron cuenta lo que realmente significa no tener nada, absolutamente nada. Y había, el otro protagonista de la película se llama Denver, que es uno morenito, ¿sabes? Que había pasado por muchas circunstancias difíciles, complicadas. En ese tiempo el tema de los negros estaba bien teso, o sea, los negros no los podían ver ni en pintura, y el man pasó por unas traumas que me han dicho increíbles, para que te veas la película. Y él fue a la cárcel y todo, y les confiesa eso a ellos porque ellos lo llevan a su casa. Y le dicen, no, mira, yo tengo que confesar esto porque ustedes han confiado en mí, y ellos lo perdonan. Ella se muere después de cáncer, ya ves, y esa antorcha que ella llevó se la entregó a él para que él pudiera seguir bendiciendo a los indigentes. Recaudaron más de $85 millones en todo lo que hacían y pudieron ser de bendición a muchas personas indigentes. No, fue una historia real. Yo lo que estoy contando es cierto, pasó de verdad. Pero fueron instrumentos que Dios utilizó para poder bendecir vidas. Y tú estás preocupado por el café de leche que te vas a tomar mañana. Y hay gente que está a tu alrededor que no come, que no desayuna, y tú ni siquiera, o sea, no solamente te estoy hablando de
de predicar la palabra de Dios. Te estoy hablando de reconocer la necesidad en las personas y que puedas hacer algo con eso. Porque cuando la palabra dice en el versículo que yo te leí, de Isaías 61:1, de que tú has sido ungido por el Señor, has sido ungido con el Señor para eso, para que puedas ser de bendición a otras personas. Amén. Colócate sobre tus pies. Dios está preparando gente en este lugar para eso. Nosotros tenemos un proyecto muy bueno. Ya estamos moviéndonos para eso. Yo creo que ya algunos de ustedes saben o conocen, porque la pastora se ha reunido con algunos de ustedes y les ha dicho que tiene que ver con poder llevar bendición, llevar bendición casa a casa. Se llama Project House. Casi que se me arranca la lengua. Pero en español significa proyecto en casa. Tiene que ver con llegar a una casa y poder bendecirla. Ya ves, poder arreglarla, pintarla, cambiarle el techo, hacerle cosas bien chéveres y predicar la palabra. ¿Ya ves? Predicar la palabra de una forma diferente. No es que vamos a llevar a guacharaca y al tambor, nada de eso. ¿Ya ves? Predicar la palabra de una forma distinta, bendiciendo a la gente. Dice, ¿ves qué iglesia tan rara esa? Sin decirle, no, mira que tienes que asistir a la iglesia porque si no, no te damos la ayuda. Nada de eso. Es ayudar. Y no solamente a la gente de la iglesia. De hecho, Lady fue la que me dijo, no, vamos a empezar con la gente de la iglesia. Yo quería que lo hiciéramos con gente de otro lado. O sea, diferente, ¿me entiendes? Pero vamos a empezar con la gente de la iglesia. ¿Ya ves? Y después vamos a pasar para otro tipo de personas. Y para eso necesitamos gente que tenga la misma necesidad de poder bendecir a otras personas. Gente que no esté enfocada solamente en lo que ellos quieren o necesitan, sino que siempre entiendan que tienen algo que Dios ha colocado en sus manos para entregar a otro más. ¿La ves? Y yo sé que aquí hay gente de esta, ¿o no? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu presencia ha sido especial en este lugar. Te pedimos, Señor, que esa palabra provoque mucho fruto en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que esto apenas es el preámbulo de lo que tú piensas hacer en nuestras vidas. Que tú quieres llevarnos a niveles mayores, Señor, y que es a nosotros con quien quieres hacerlo, Señor. Somos nosotros los que tú quieres usar con poder, Señor. Gracias te doy por cada persona que está en este lugar, por las personas que van a ver este mensaje, Señor. Que tú puedas derramar de tu poder, llenarnos, Señor, pero para que nosotros entendamos que tenemos que bendecir a las demás personas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.